El agua corre por acequias y canales. Desde el río es bombeada a los surcos y regueras y cae a los sumideros que la reparten por las fincas arroceras, despacito. La marisma, en el Bajo Guadalquivir, se va inundando de agua poco a poco, tabla por tabla. Y la tierra reseca recibe el líquido que la va a fertilizar. Ha vuelto el agua y cuando vuelve el agua vuelve la alegría y vuelve la vida, ¿eh? O sea, la alegría ¿por qué? Porque volvemos a generar puestos de trabajo, volvemos a generar riqueza y eso para nosotros es importante. Han sido varios años malos. El pasado, con la sequía, apenas se sembraron unos granos. Hay cerca de 5.000 puestos de trabajo, 1.500 de ellos de agricultores y 700 millones en juego. Las 36.000 hectáreas, lo que se nos ha dado, nuestra dotación normal está para las dos márgenes en torno a los 400 hectómetros. Este año se nos han dado 264, que significa el 60 y algo por ciento de superficie. Entonces esa es la superficie a la que nos vamos a adaptar para que no tengamos un déficit y podamos llevar cultivo al final con la ayuda de siempre de Dios, que siempre hay que pedirla. Y con el mazo dando, porque no podrán sembrar más que los 2/3 de la dotación y programar muy bien el riego. El arroz soporta muy mal la salinidad y cuando el grano espigue volverán a necesitar desembalses desde toda la cuenca. Tenemos que controlar muy bien el agua que nos pasa por la presa de Alcalá para que el tapón salino no nos suba más de nuestras tomas, sino tenerlo mantenido ahí en una cantidad adecuada y nosotros poder captar con nuestra bomba el agua que necesitamos ahora para llenar las tablas. Para estos riegos iniciales de siembra, la presa de Alcalá está soltando 40 metros cúbicos por segundo. Y después seguiremos programando la suerte para ver si somos capaces de llegar a los 110 días de ciclo, que es lo que vamos a necesitar de riego, y que podamos llevar cultivo a buen fin. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está inmersa en un proyecto de modernización del sector arrocero, que evite el bombeo desde el río para sortear el tapón salino. Lo de la infraestructura va muy bien, ya en octubre se empieza el tramo de origen, y eso es una obra que va a durar 3 años, dotada de 38 millones de euros, ya está dotada. Las lluvias de esta primavera han sido tan tardías que en el invierno, por desesperación, algunos arroceros apostaron por sembrar colza o cereal de secano en unas 1.500 hectáreas de la marisma. Han tenido que recogerlo a toda velocidad para llegar a tiempo de sembrar el arroz. Este año se van a encontrar con 2 cosechas, algo inaudito en décadas. Claro, ahora está todo el mundo loco haciendo sus labores, han hecho la recolección de cereal por el tema de que como había sequía habían intentado tener otra alternativa y en muy poco tiempo han tenido que ir haciendo sus labores volando, vamos. Llevamos 2 semanas que el pueblo lleva en mucho movimiento, recogiendo trigo, recogiendo colza, empacando la paja del trigo para preparar las tierras para la siembra de arroz. Después se están cultivando, pasando el abono, tapando el abono, ya se están metiendo agua, algunos están sembrando. Las 7 comunidades de regantes de la margen derecha ya están inundando y sembrando el arroz, con aspersor o con avioneta. Los pases en zigzag de las aeronaves van dejando una lluvia que salpica la lámina de agua con la semilla. Un agua que siempre está circulando, un agua imprescindible para un cultivo muy exigente que duplica el consumo medio agrícola. Ellos tienen que hacer sus labores preparatorias, empiezan con unos pases de cultivador, gradas y después una vez que la nivelación la hace, que es obligatoria anualmente, después tienen que aplican su abono, una rastrilla y un rulo y ya posteriormente la inundación y la siembra, que es lo que estamos haciendo ahora con el avión. Nosotros tenemos que ser cada día más eficientes, pero lo que tenemos es un cultivo que es muy alarmante, pero tenemos un suelo totalmente impermeable. Este agua que estáis viendo aquí, por una red de desagüe, después va a volver al río y la vamos a devolver al río totalmente depurada. Ahora mismo no va a ser tanta la depuración,
pero cuando la planta ya haya emergido y haga de ese filtro natural, pues entonces la vamos a devolver bastante más limpia. El agua tiene su piquera de entrada, después tiene su piquera de salida y está en constante movimiento, porque se pretende que no se quede acumulada el agua, que aumente la sal y demás. Entonces ese agua está en circulación. Ese agua hay en algunos que tienen sistema de rebombeo y se vuelve a utilizar, y después va al río lo que sobra, digamos, que el consumo en sí es un 25% aproximadamente. La ciencia ha comprobado que los bancales de arroz forman un ecosistema depurador del agua, de nitratos y partículas sólidas. El problema es que el agua del río ya trae nitratos de la cuenca superior, además del abono de síntesis que recibe para el arroz. Precisamente con el tema del abonado, nosotros estamos en una zona vulnerable a las contaminaciones de nitratos. Entonces hay restricciones, y por la producción integrada también tenemos nuestras restricciones, y siempre se intenta cada vez ir aplicando un poco menos de abono. Hace un par de años encontramos por primera vez que existía una relación mutualista entre estos microorganismos, las cianobacterias y las plantas de arroz, y eran capaces de meterse dentro de la raíz de la planta de arroz y allí establecerse y aportar nitrógeno y otros nutrientes a la planta. Luego, una asociación bastante beneficiosa. Lo hemos tratado con cianobacterias en un grupo operativo que estamos haciendo un ensayo, llevamos 2 años, para reducir lo que es el fertilizante nitrogenado en suelo, en el abonado, y completarlo con las cianobacterias en la semilla. En el grupo operativo NutriRice participan la Asociación de Producción Integrada Arroces Sostenibles de Doñana y la empresa de semillas Doña Arroz. La investigación se ha desarrollado en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, centro mixto entre el CSIC y la Universidad de Sevilla. Pretendemos un doble objetivo. Por un lado sería utilizar estos microorganismos como biofertilizantes, de tal forma que reduzcamos el abono que se usa de síntesis, y por otro lado, pues restaurar ecológicamente estos suelos que están siendo explotados por la agricultura, de tal forma que metamos microorganismos beneficiosos que son autóctonos de esta región y que pueden ayudar a recuperar estos suelos. Una vez detectadas las mejores cepas y tras arduos cultivos en laboratorio, las semillas son impregnadas con las cianobacterias. Con el crecimiento del arroz, calcularán la cantidad de fertilizantes de síntesis que se pueden reducir, sin hacer merma en el rendimiento, uno de los mayores del mundo aquí en el Guadalquivir. También podrán evaluar la mejora medioambiental en una comarca que es generadora de riqueza, aunque con un ecosistema amenazado por la sequía y la contaminación por nitratos, la temida eutrofización.